¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que se enlazan con nosotros y que nos escuchan en diversos formatos, en formato podcast, en vivo y en directo a través de Facebook, a través de YouTube y en diferido a través de Instagram y Twitter, por compartimos fragmentos de nuestras entrevistas para que se enteren de qué estamos hablando. En medio de este ciclo que hemos establecido para conversar sobre el FITAS 2022, no podemos dejar pasar la buena noticia del regreso de muchos de nuestros artistas al ámbito de los escenarios, a los teatros, en el caso de nuestro invitado, y por supuesto, en este caso, a esta gira que sin duda alguna va a posibilitar que nuevamente el Grillo se encuentre con todo su público a nivel nacional y que lo haga en cada uno de los espacios que ya tiene confirmados para sus presentaciones acá en la ciudad de La Paz. Ya están listas las fechas en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, ya están a la venta las entradas, imagino que se acaben muy rápido como es de costumbre en el caso de las giras del Grillo, y quiero agradecerle a él, por supuesto, por darse unos minutos para conversar con nosotros a través de nuestro espacio. Grillo, querido, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hola, Saraí, qué gusto verte de tanto tiempo y estar aquí en tu espacio. Mando un abrazo a toda la gente. Muchísimas gracias a ti por habernos aceptado la entrevista. Cuéntame, ¿dónde está Hermeto? Que no lo veo por ahí cerca. Está durmiendo, tiene muchos horarios de dormir, este es uno, o sea, entre su primer desayuno y el almuerzo duerme, está ahí, está cerca, está allá. Primer desayuno y almuerzo. ¿Qué desayuna Hermeto? En realidad croquetas, solo a mediodía le doy comida húmeda que tengo que preparar y hacer. Después él tiene sus croquetas y él dosifica, él come, lo escucho comer en la madrugada, o cuando despierta. Anda bien, él se maneja así. Tiene su propia dieta y sus propios Sí, horarios sí. de alimentación. Sí, es terrible todo lo que uno aprende y bueno, uno se tiene que acostumbrar también Sí, claro que sí. los horarios de él han influido en mi vida, por supuesto. Claro que sí. ¿Y coinciden los horarios entre Hermeto y el tuyo? Es decir, ¿tú comes para acompañar a Hermeto te acompaña o cada uno decide cuándo comer? Sí, no, lo del mediodía comemos juntos, eh, pero el tema, yo soy nuevo en gatos, es el primer gato de mi vida, pero ya he aprendido. El tema es la dormida, ¿no? Es decir, él despierta ya a las 4, más o menos lo siento, y ya quiere empezar El día, claro. a jugar, ya empieza pasa por encima, a correr, jugar con sus pelotas, todo. Entonces, nada, en esta casa uno se despierta muy temprano, ya 6:30, pero depende, bueno, la estación, ¿no? Ahora está amaneciendo un poquito después. Ya hay que levantarse, te obliga a venir a este sector, que es mi living comedor, digamos, porque hay que jugar. Entonces, nada, hay que levantarse de cama, si no, te grita. Si no te grita. ¿Cuánto te ayudó Hermeto a sobrellevar todo este proceso de encierro? En algún momento decías que te había ayudado a mantener la cordura. ¿Qué hubiera pasado si Hermeto no hubiera estado ahí? No quiero imaginarme realmente, y hablando con mucha seriedad, porque estoy seguro que, que hubiera sido no solo muy difícil, sino yo creo que hubiera sido imposible. Ha sido muy, muy fuerte lo de estar encerrado y además todo el peso de estar sin laburo y sin ingresos y quedarme solo acá. Por supuesto, recuerdas cómo empezó el confinamiento. Empezó con algo así como una distopía, ¿no? Del futuro que yo me imaginaba cuando leía cosas que me gustan por ahí, ¿no? De estar encerrados, de salir por números y cubiertos como Chernobyl, ¿no? Y como un virus en la calle. La verdad, el 2020 fue muy duro, fue muy raro, así que eso es lo que debes haber escuchado. Hermeto es el guardián de mi cordura y lo amo más y es más valioso todavía porque es el sostén de todo, ¿sí? De verdad. Me imagino. ¿Qué te sostiene más, la música o Hermeto?
las dos cosas ayudaron, pero me doy cuenta que lo que te decía, que es más valioso el que el método haya aparecido meses antes, bueno, casi un año, pero meses antes de que empiecen los problemas. En realidad, tú sabes, los problemas políticos, sociales, empiezan un poco antes de la pandemia, ya en octubre del 19, donde ya la cosa se pone rara, y después ya enganchamos en marzo del 20 con la pandemia. Es decir, que estoy más de 2 años y medio encerrado. Bueno, ahora ya estoy empezando a salir, ya con las vacunas ya la vida está empezando a normalizarse, estamos en un gran momento en datos, estamos en el momento más bajo de toda la pandemia, en tema de contagios diarios, muertes, de camas en hospital, estamos bien. Y eso que la vacunación, recién hemos llegado al 52%, pero bueno, podíamos estar mejor. Pero es decir, la música, el 2020, intenté que sea algo para ponerme, para conectarme, y no tenía cabeza para escribir. Sí tocar, claro. que es el piano, la guitarra, la música es muy compañera, pero el que estaba siempre era él, para hacerme reír, para levantarme, para jugar. Hablamos mucho, no sé si eres de gatos, son mucho más habladores que el can, en cantidad de ruidos diferentes que hace, creo que le quintuplica a un perro, es decir, y como todo en la vida, no estoy hablando, cuidado, estoy hablando como, no sé, como esos señores ya viejitos que hablan con... No, sino por un patrón, vas descubriendo patrones en sus tonos, en el tipo de ruido que hace. Claro. Y ¿qué sería lo más correcto decir? Que me comunico muy bien con él, pero de una manera muy bien. Estamos los dos solos 24/7, sé perfectamente lo que me quiere decir, si quiere jugar, si me está reclamando comida, si quiere que venga acá, o si quiere que lo persiga, o no sé. Él reniega mucho de todo, pero también es muy gracioso. Es muy chistoso. Te pregunto y empiezo a hablar sobre Hermeto porque en época de pandemia, bueno, más o menos entre pandemia y apertura, leí una nota que había hecho Eric Ortega sobre Hermeto y sobre el tema del gato y la compañía, y justamente creo que lo hacía en el Día Internacional del Gato o algo así, y me parecía bien interesante cómo podríamos analizar la figura de Grillo Villegas a través de la figura de un gato. No lo digo en el sentido de igualarlo, pero sí en el sentido de entender cómo una figura cultural, un referente del rock boliviano, puede también ser analizado en momentos de tanta desesperación en la que estábamos todos, evidentemente, a través de su relación con otro ser vivo, con un animal, que más allá de que sea un gato o sea, digamos, cualquier otro animal, creo que también demuestra cuánto aún como seres humanos y más aún desde el ámbito artístico, desde el ámbito cultural, tenemos que seguir aprendiendo en cómo relacionarnos con el otro. Y hacia ese espacio iba mi análisis, ¿no? Cómo una persona que se ha pasado toda su vida trabajando en el ámbito musical, en contacto con su público todo el tiempo, que tiene un grandísimo público que le sigue, que además es referente en Bolivia, tiene o tuvo la capacidad en ese momento de establecer un lazo tan íntimo, tan interesante con un gato que en cualquier momento uno diría, bueno, podría ser con una persona, pero ¿por qué no con animales? ¿Por qué no con un ser vivo como este? Y me parecía pues lindo comenzar por ahí un poco para entender también de qué viene y por dónde va este disco que estás presentando y que de alguna manera ya lanzaste al público. Es así. Podríamos hablar muy largo de eso, pero digamos, tejiendo un par de ideas, es muy interesante, primero, que la pandemia ha revalorizado la compañía de un animal, de una mascota. Hay animales silvestres y animales salvajes que no tienen que estar en las casas, sino de una mascota, y que sean además sujetos de derecho, que tengan ahora derechos. Ya muchísimos países en que los animales tienen derechos, y eso me parece muy lindo. Después hay muchas cosas mezcladas ahí. También el reafirmar que hay distintos tipos de
de enfrentar la vida y de familias, ¿no? Es decir, ya no es solamente papá, mamá y los hijos, sino es decir, uno puede estar, pueden ser tres, pueden ser dos chicas, dos chicos, puede ser una persona con un animal, puede ser una persona con 5 animales. Es decir, la vida tiene un montón de colores y de maneras de estar, es decir, y si yo no soy ya muy fan del ser humano, Ya no no eres me fan de gusta los ojos. ya no me gusta tanto, sí, sí. Por supuesto, reafirmo que hay gente muy valiosa y que en el mundo todavía hay cosas maravillosas como la naturaleza, como el arte, como la ciencia y algunas otras cosas más. Pero también fuera de esas cosillas más, en general tengo una desilusión enorme por la especie humana, por el planeta y por todo lo que estamos haciendo. Me parece desastroso y no me gusta mucho salir de casa. Estoy feliz con él y ahora que puedo juntarme con mis amigas y amigos un poco, estoy bien. Y encima que puedo irme a un escenario, a eso ibas. Feliz. De hecho, lo único que me preocupa, lo único que quita un poco de felicidad a lo que vamos a hablar, que va a ser que voy a 7 ciudades en 10 shows en esta gira que se llama Grillo Villegas 2022, son las noches que voy a pasar Sin lejos Hermeto. de él. Sí, yo lo voy a extrañar mucho más que la mí, Y no seguro. te lo puedes llevar. Y yo estoy seguro que cuando digan, es el gato del grillo, fija, lo van a dejar entrar a cualquier lugar. Sí, sí, pero me da un poco me estresa un poco el saber, no sé, en el hotel que se quede solo o dejarlo con una persona, no, me da mucho miedo. Es un gatito, te imaginarás lo mimado que es. Y de verdad es un juguete. Mucha gente piensa que es así. Es un adulto de 4 años y Claro. pesa 1,5 kilos. Es un juguetito. Yo me río un poco en algunas discusiones en las redes que entiendo algunas, que tiran que es como un maltrato el tener un animal encerrado en un departamento, pero como muchas cosas en la vida, depende, ¿no? Es decir, Hermeto no podría sobrevivir. No sé qué quieren los que critican un poco. Hermeto no podría sobrevivir en la calle, no es un gato callejero. Entiendo que hay gatos y otras razas de gatos que sí pueden hacerlo. Claro. Hermeto no sobrevive horas en la calle. O no sé qué quieren, que es un animal y lo dejen en el medio del Madrid y para que sea feliz y sea natural, digamos, no, no. Es un gatito que los humanos hemos criado muchas razas, igual de perros. Este es un gatito que es un gato de sofá. Que le hemos alterado pues su línea natural. Es decir, nosotros somos culpables de esa alteración. Entonces ahora Exacto. tenemos que hacernos cargo garantizando su seguridad. No hay dónde perderse. Pero, pero eso no quiere decir que Hermeto esté sufriendo, ni que sea infeliz, ni nada por Claro que esto. No, no, claro, absolutamente. claro, claro que no. Otra cosa sería maltrato animal en casa, que ya es otro tema. Pero nosotros Exactamente. tenemos que hacernos cargo de lo que hemos transformado y de lo que hemos creado en ello, de esa dependencia que de alguna manera, pues generación tras generación, evidentemente van sintiendo, porque es nuestra culpa. Pero bueno, es otro tema. Me encanta que ya pues desemboquemos en el ámbito de la gira. Son 10 espectáculos, 10 presentaciones, pero siento que como que esta es una de las tantas giras que esperamos del Grillo cada año. El Grillo cada año propone giras en las que toca algunas de sus canciones más conocidas y también incluye de aquellas nuevas producciones en las que está trabajando. En este caso ya ya has lanzado, digamos, el disco, pero imagino que en la gira vas a estar trabajando con unas 4 o 5 canciones nuevas, pero luego todo lo que conocemos del trabajo del Grillo. Es exactamente así y aplaudo la lucidez con la que haces el análisis porque muchísima gente que me ha llamado, gente del periodismo, per se, eh, pone o propone que esta es la gira de mi nuevo disco y no es así. Es decir, yo hago giras anuales, ahora no, por la pandemia, o sea, vengo de un par de años, y algunos años coincide con la salida de un álbum. No suelo mezclar. Lo que sí suelo hacer, que seguramente sucederá este año, pero no en esta gira, depende cómo le vaya al disco también. Porque hay discos que no están bien y que no gustan, o hay discos que a mí me parecen bien, pero no gustan.
Pero hay discos que estamos de acuerdo todos, digamos, como el anterior, que realmente no está bueno. Mi anterior álbum no está bueno y la gente también lo ha sentido y lo veo también. Hay cosas que puedes ver en los números, ¿no? De ¿Cómo la tienes la producción. capacidad de aceptar eso con tanta tranquilidad? Que no se le puede decir una mala crítica a un artista que ya te odia, te bloquean. Ubicas que te No, bloquean y tú jamás. me estás No es mi diciendo, caso. bueno, está claro que no fue bueno después de tanto laburazo que le has metido, donde tú tocas casi todos los instrumentos, te grabas en casa, después haces todo el embalaje de la pieza y ahora me dices, bueno, no funcionó y yo, pero ya, No, ese, fue un experimento y falló. Es decir, no me acuerdo si te había comentado, pero así rápido te digo, en realidad yo había visto um, Soderbergh, me encanta. Tengo una conexión con Soderbergh, sus pelis, que a veces no están buenas, algunas tiene muy buenas, otras no tanto. Es un ser como humano todo que tiene creador. Claro, errores y claro, virtudes. claro. Y el 2018 tiene que ser, saca su peli que se llama Unsane, Insano, ¿no? Que a mí me gustó, igual a la crítica no le gustó mucho, pero la había filmado toda la película, si lees, esa película la filma todo con su iPhone 7. O sea, imagínate, un cineasta que tiene acceso a Hollywood y tiene acceso a, no a 10, sino a 200 millones de dólares de producción, Mm. decide hacer una peli con su iPhone 7 y toda la peli está hecha con su celular. Y se me metió a la cabeza que podía hacer un experimento así en mi casa con algo, nada, con una cosa de $40, que se llama iRig, para entrar, y mi computadora, ¿no? Y no, la verdad no es tan simple. Tuvo muchísimos errores y hay cosas que están realmente mal, que hay cosas que suenan re amateur, y además los temas no están tan buenos. Así que ese disco está bien. Lo principal creo es tener una obra, y son muy Claro. pocos en el mundo Mm, que son como marcianos, que tienen una obra así altísima. Yo soy un ser mm. humano de a pie, que tengo mis cosas, Bueno, pero no sé si, trabajo, no te puedo pero decir que eres trabajo no te mucho. puedo dejar decir que eres un ser humano de a pie, Grillo, porque los seres humanos de a pie me estarían llamando mentirosa, ¿no? Un ser humano de a pie, un artista de a pie, no logra llenar realmente todos los cupos ilimitados que se generan a través de un concierto vía online, ¿no? Y tener cada año los teatros llenos y decidir no tocar más en boliche y dedicarse solamente a espacios como los teatros y llenarlos. Perdóname, pero es la realidad en la que vivimos en nuestro país. Quizás en otro país no fuese Sí, nada extraño, pero es la realidad y duele mucho, porque incluso uno se pregunta si lo que lleva a esa decisión en el público es que logran reconocer la calidad o no del artista o simplemente es un tema de costumbre. Yo desde que tengo 15 años escucho a Lucas, escucho al Grillo en cualquiera de sus facetas y presente lo que presente, sea bueno o malo, voy a estar ahí. A diferencia de este chango es nuevo, no lo conozco, no me voy a arriesgar porque no voy a gastar mi plata en una nueva propuesta. Es decir, no sabemos cuáles son aquellos parámetros que el público toma como elemento de análisis, digamos, para definir por qué ir a un lugar y a otro no. Pero en el caso tuyo, no digo yo que sea suerte, digo que es el resultado de un trabajo de muchos años que has venido, evidentemente, construyendo, en el que has venido trabajando y me parece muy de hombre honrado el reconocer que un trabajo tuyo no ha sido lo que esperaba o no reflejaba, digamos, lo que en realidad querías lograr como resultado. Y creo que también tiene que ver con un poco el testeo de cómo estabas como ser humano en ese momento. No sé cuántos artistas han logrado sacar grandes obras en época de confinamiento. Ha habido teatro, ha habido cine, ha habido música, ha habido de todo, en todas las disciplinas. Pero no sé cuánto de eso podríamos rescatar y reponer hoy a no ser obras que puedan ser evidentemente reeditadas, ¿no? sí, mira, es bien importante un poco todo lo que has tocado, que son un montón de cosas. Me he desahogado. Pero, no, pero tienes razón. Solo que como muchas apreciaciones que rozan el tema que has puesto en la mesa, habría que aclarar, es decir, justamente creo que dijiste la frase, no es que me ha caído del cielo nada, ¿no? Es decir, porque suelo leer comentarios como que, el Grillo, sí, otra vez ha llenado
los teatros y mirar los nuevos, ya no los va a ver nadie, ¿no? Pues cuando yo era jovencito y empecé a laburar, antes de grabar discos todavía, por supuesto que no iba a ver nadie, solo iba a ver los amigos del barrio y la familia. Y yo salía hasta las 3 de la mañana, no había internet, a pegar fotocopias en los postes, pero eso es lindo, es parte de la historia. Pero ya después, ya grabando, cuando empieza mi carrera, digamos, formalmente y profesional, eh, también he tenido momentos recontra difíciles. Yo me río cuando, sobre todo más jóvenes, no los haters, en realidad, los haters los tienes que bloquear, sino las críticas, digamos, y decirles, mira, eh, he trabajado mucho. De hecho, este álbum que acabo de presentar es el 20º. Es mucho trabajo. En 31 años y medio, en octubre cumplo 32 años que estoy viviendo de la música, haciendo discos y subiéndome al escenario. Es decir, grabando discos y saliendo de gira a tocar. Es mucho tiempo. Lo mismo que me dicen como, es que no sabes lo que es tocar, es un lío lo de los bares y no se gana nada. Y yo digo, ¿cómo me vas a decir eso? Digamos, más de 20 años he tocado en bares, cuando tú todavía no habías. Y yo sé que y duermes en un colchón y yo sé que después no hay nadie ahí, hay 15 personas. Yo sé que no te pagan a veces porque el tipo es un mamón y terminas, tocas y no tiene la plata. O sea, yo he vivido todo eso y he viajado en flotas, he dormido en hoteles de mierda y dormido en cuartos de mierda. Después otras veces te va mejor. Es todo un trabajo y ahí yo tengo que defender, es decir, que, o sea, yo puedo hacer lo que quieras, pero de que he trabajado mucho, he trabajado y lo bueno es que las cosas están ahí, ¿no? No es solo hablar, es decir, aquí están mis 20 álbumes. No estoy sacando singles, ni EPs, ni estoy 6 meses con un productor y saco un single y lo subo, no, álbumes. Y hay que trabajar y hay que irse ganando. Entonces, para cerrar y redondear un poco, yo diría que entre digamos, lo que debería, palabra está fea esa palabra, lo que podría ser un joven artista o una joven banda, entre su lista de cosas que tiene que hacer, que por supuesto sería practicar, estudiar música y buscar su sonido y escribir canciones, etcétera, sí tiene que tener el crearse un público. No hay otra manera. No te lo puede dar tu familia, ni tus amiguitos del curso, ni el Estado tampoco. Tú tienes que crearte un público y hacerlo crecer, regándolo, trabajando, haciéndolo crecer, y el público que pague una entrada para verte. Seguramente será una entrada muy pequeña primero, pero tienes que crearte un público. Es decir, un artista sin la parte del frente que es público, para mí es muy difícil de que ese proyecto tenga un futuro sostenible. ¿Me entiendes? Claro, claro, pero ahí también entran otros temas a discutir que yo creo que también forman parte de esa dinámica en la que hoy trabajamos y tiene que ver, por ejemplo, en la época en la que tú ibas saliendo, como que de esa primera etapa en la que nadie te conoce y puro boliche y la familia y los cuates y nadie más, digamos, también estábamos accediendo a un espacio en el que la difusión y la posibilidad de acceder a la información no era la misma que hoy. Por tanto, podríamos, digamos, sacar de ahí como conclusión que la competencia era menos dura que hoy. No digo yo que haya sido fácil, pero hoy, en medio de tantas plataformas, en medio de tantas posibilidades de acceder a música y a propuestas distintas, y en medio del acceso a los equipos de manera más directa para la creación musical, te encuentras con disímiles de propuestas y llega un punto en que, imagino yo, desde la posición de público, te es más difícil reconocer qué te gusta más, qué no te gusta más, o incluso acercarte más a las propuestas que tienen que ver con tu terruño y no estar más enlazado con propuestas que llegan de afuera porque ya es más fácil que lleguen. El otro día conversaba con un amigo y me decía, estábamos haciendo una media competencia de, digamos, ¿qué sería para ti dentro de 20 años los clásicos de la música de hoy?
¿no? Hagamos ese ejercicio. Entonces él me decía, tal grupo, tal grupo, tal grupo. Yo le decía, pero es que solo me mencionan grupos en inglés. No hay nada en Latinoamérica que puede convertirse en un clásico dentro de 20 años. Y bueno, ahí empezábamos a discutir y me decía que en el caso, por ejemplo, de Argentina, durante la dictadura, evitaron que entraran muchos, digamos, productos musicales al país, precisamente por el tema de la dictadura, y los argentinos tuvieron que, evidentemente, empezar a crear música para sí mismos, ¿no? Entonces era como que si no me escuchas a mí, si no escuchas lo que se está creando en Argentina, pues como que no tienes más que escuchar. Bueno, era una etapa histórica, social, política, que estaba de alguna manera pues incidiendo en lo que sucedía culturalmente hablando en el ámbito de la música. ¿Qué pasa hoy con las jóvenes bandas, con los jóvenes artistas que sienten que el tiempo no les da para llegar al álbum, como hace Grillo Villegas, que Grillo no escucha un tema, escucha el álbum y te evalúa el trabajo del músico con el álbum, digamos? El artista de hoy siente que no le da tiempo, que el de al lado ya está publicando su single y por tanto tiene que publicar su single porque si no se queda atrás. O su EP, que no, que es esta otra denominación un poco para sacar un medio disco largo entre largo y corto. Y evidentemente yo no sé si es lo más, digamos, conveniente para tener un trabajo terminado, un trabajo pulido, a no ser el trabajo que realizará, no sé, una Rosalía, que debe tener a 10 productores con ella, y 10 cabezas piensan mejor en un buen éxito, si tienen mejor resultado, creo yo, que un artista que probablemente no tenga productor y no pueda pagarlo. Entonces creo que hay como muchos elementos en el medio que también juegan en contra de este desespero por hacer, ¿no? Bueno, has tocado Lo en que tú serio quieras puedes ahí rebatir o no. sí, has tocado un millón de cosas interesantes. Es decir, daría para hacer una serie de programas, solo lo que dijiste, porque, a ver, medio rápido algunas cosas. ¿Es verdad lo que dices? Del ejemplo del rock argentino, lo que se llama rock nacional en Argentina. Hubo dos cosas en lo que, si estudias un poco el tema del rock nacional argentino, hubo un llamado desde el Estado a los medios de comunicación por obligación y ley de un porcentaje, una cuota de la programación que sea de artistas nacionales, folclore, rock, pero que sea, que puede ser algo, digamos, por ejemplo, debatible y lindo para tirarlo en la mesa. También hubo el tema Malvinas, es decir, estar en una guerra y la sensación que te produce y lo nacional y como son las guerras, lo que producen en un ser nacional, hizo también una explosión desde el 82 en la Argentina de consumir todo lo que ellos hacían. Bueno, pero eso es en el caso de Argentina. En el caso de, igual lindo tema para hablarlo muy largo, ¿no? Todo esto que te estoy diciendo. ¿Qué sucedió de ese proceso? Pues para mí lograron un sonido y una industria musical, para mí la más importante de Latinoamérica y la más, bueno, Brasil es muy importante también. A nivel de músicos, de propuestas, de variedad, de creación, Argentina son realmente, en rock en español, digamos, rock y pop en español son tremendos, ¿no? Pero eso no viene de nada, ¿no? Porque tendríamos que retroceder a Ginasteras, a Piazzolla, a los que han podido viajar a Europa a estudiar con Nadia Boulanger. Es decir, y regresar. Y regresar a hacer música y a enseñar. Es decir, tiene que ver con muchas otras cosas, con un contexto histórico de un país que en el siglo XX, a principios del siglo XX, estuvo entre los 10 países más ricos del mundo. Entonces, para mí no es ninguna casualidad que la pobreza y el desarrollo de un país estén completamente relacionadas y tejidas con todo el resto de las cosas que suceden. A mí no me sorprende que Argentina tenga esos equipos de fútbol, esos cineastas, esos literatos, esos músicos académicos, tiene 6 o 7 premios Nobel, tiene medallas olímpicas, tiene pilotos de Fórmula 1, tiene Oscars, es decir, no es un sorteo, es parte de algo que se puede debatir y estudiarlo y es muy interesante. Bueno, la otra cosa que dices es bien debatible más bien. Es decir, yo creo que la época que yo estuve, que había estudios de grabación, pero era un embudo de Sarai, es decir,
acceder a grabar, habían 2 o 3 en Bolivia, Lauro y Discolandia, y creo que yo, sí. Si bien no teníamos el acceso que todos tienen ahora, pero lograr grabar un disco también era una especie de embudo interesante, es decir, había que empezar a tocar bien, tocar bien, tocar bien, para ver si lograbas grabar. Entonces, en esos años, y los anteriores, por supuesto, la gente que grababa un disco, es decir, ya tenías que tener un piso, digamos, para arriba, ¿no? No cualquiera podía entrar, ¿no? No habían mamadas, como decimos acá. Eso, Cam, y por supuesto, tú tenías que promocionarte vías medios de comunicación, con los, digamos, los de siempre, los que habían antes, ¿no? Prensa, impresa, radio, TV. Ahora te entiendo, ahora ha cambiado. Ahora cualquiera accede a una computadora y puede grabar. Y ya no, ni siquiera ya necesita editar el disco físico, lo publica si tiene $44, lo publica no en Spotify, en 40, con esos $44, en 40 y tantas plataformas. O sea, Deezer, YouTube, Spotify, no sé, Claro, hay como 40, no sé. Solo con esa plata. Y si no tienes ni siquiera esa plata, pues entras a lugares como Bandcamp, que son gratuitos, igual subes tu disco. Hasta ahí te entiendo. Ahora, eso no quiere decir que, bueno, un poco lo que decía es que ahora hay más pelea, digamos, hay más cantidad, y es verdad. Hay más cantidad de discos que se editan, pero eso no quiere decir que la calidad haya subido, cuidado. Es decir, yo creo que tiene pros y contras lo de ahora y lo anterior también. Pero yo creo que lo que es el mainstream, la música manejada, que creo que has tocado también como punto, yo creo que musicalmente en calidad está bajando. Es decir, he revisado discos clásicos de décadas de 60, 70, 80, 90, 2000, y ahora que discos son los más coleccionables y la calidad es increíble, es como si estuviera ordenado de mayor a menor. De mayor a menor. Lo mismo he hecho una pequeña nota que está en mi web sobre los Grammys. Los Grammys, no es que los defienda o no, es decir, los Grammys simplemente los defino. Los Grammys son un grupo de gente que se reúne, los dueños de la industria de la música que se reúnen para autopromocionar su propia música, la que ellos venden. Pero está bien, digamos, ¿no? De hecho, me gusta mucho más los Grammy que los Oscar, digamos, pero si veo las categorías principales de mejor álbum y grabación del año y mejor álbum, en los 60, 70, 80, lo mismo. Hay discazos premiados en los 70, en los 80, en los 90. Es decir, yo no digo que hoy día la música esté peor, lo que digo es que el mainstream está tomado, y ahí agarro otra cosa que has dicho, el mainstream está tomado por productores en búsqueda de hits. Entonces tú dijiste, Rosalía tiene 6 o 10 productores. No, si entras, te vas a sorprender. Tiene una lista así, que no entra en la pantalla. Si entras a ver a Taylor Swift o a Lana del Rey, y peor, los que hacen urbano anglo, o sea, los Kanye, los Lamar, los Drake, todos esos, o sea, no puedes leer la cantidad de productores. Estoy hablando de 40, 50 tipos que escriben y producen una canción de esos tipos. No te lo puedo creer. También, yo me quedé en los primeros 10, creo, o algo así. No, hay como equipos ya que son máquinas pros de hacer hits. Y también está la figura de entrar a esa parte de arriba de la pirámide, que es la del productor coautor. Entonces, un montón de chicas y chicos que sacan discos ahora, que acceden a esos lugares de élite, o sea, Adele, Lord, Lana del Rey, Billie Eilish, Olivia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es urbano, digamos, es como una... como un intermedio, parte, ¿no? Sí. Es como un indie pop, un indie rock, una cosa así. Esos están en la figura de un productor, pero que es su coautor, ¿no? Entonces, este tipo, el Jack Antonoff, por ejemplo, es el mismo
que ha hecho ahora con Lord, es el mismo que en otro disco, hace 2 años, hizo el disco con Taylor Swift y es el mismo que hizo con Adele el anterior. El de la Adele de hoy es el que hizo antes con la otra. O sea, son unos 8. Max Martin, por ejemplo, entre ellos, que ha trabajado con Pink, con esta, y son los mismos tipos. Entonces, lo que estamos escuchando hoy en la industria de la música es a productores, no a músicos. Claro. Y eso me hace doler el corazón, porque hay gente recontra talentosa y famosa que de la vieja escuela, de la que yo soy parte, pero yo no soy del mundo, digamos, yo juego en la Liga Nacional, en la que el cantautorismo se defendía así, es decir, tú escribes tus canciones y las tocas, puedes tener productor o no, digamos, pero tu productor no escribe tus canciones. Es decir, los Beatles tenían el mejor productor del mundo, George Martin, pero solo producía, las canciones eran de ellos. Y eso ha sucedido, y con Metallica tiene su productor, y los Chili Peppers tienen su productor, pero no es coautor, no se mete a tu trabajo. Entonces todavía podrías escuchar el trabajo de los músicos. ¿Qué sucede hoy? 2 cosas terribles, 3 que has tocado tú, y cierro con esto. Una, que no podemos escuchar trabajos de gente talentosa que debe haber en 200 países del mundo, porque no tienen acceso, porque no tienen un productor. 2, que no estamos escuchando músicos arriba, estamos escuchando productores, y entiendan eso, son máquinas de hacer hits. Ahí ya tienes por una balanza el hit frente a una obra en calidad. Y la otra, creo que el otro problema, si no me he perdido, es que en la búsqueda que tú decías de hacer el single, por un tema de presupuesto o rapidez que tú decías, etcétera, se pierde, creo, un poco la parte artística, es decir, claro, si estás solo buscando el hit, la calidad de la música es obvio que tiene que bajar. Entonces, yo soy fiel defensor y fuerte defensor del formato álbum, que no se ha perdido. Hay gente que me habla como si ya estuviera el álbum atrás. No. Adele, Olivia, Lana Del Rey, Billie Eilish, Simone Laferte sacan álbumes, no están sacando singles. O sea, hay gente que saca singles y yo no tengo nada en contra de eso. Pero mi formato, el que creo, en el que me he criado y el que creo que sigue vigente es el álbum. Entonces, en la búsqueda del single, pierdes. Cuando escribes un álbum entero, tienes solo una película para contar, una historia entera para contar. Claro, me has dejado pensando justamente porque, bueno, no vamos a seguir en el tema porque se nos va a ir el tema del concierto, pero es súper interesante sacarte este tipo de información porque solamente gente especializada pues, puede dártela. Pero yo he estado siguiendo un poco la línea, la historia que han construido los críticos culturales desde Europa sobre el referente, sobre el fenómeno de Rosalía, y me llama la atención cómo en ninguno de los artículos que he leído hay artículos de todo, hay artículos sinceros, hay artículos que salen para mover la visibilidad del periódico, del espacio de información, porque salen, digamos, haciendo bolsa a Rosalía y evidentemente saben que los comentarios la van a defender, entonces buscan ese tipo de propuestas para realzar el acercamiento al periódico y al mismo tiempo vender publicidad, es decir, es todo un juego, pero hay otros artículos que sí están trabajando sobre la base de analizarla como fenómeno. Y es interesante que en ninguno de los casos he leído nada referente a sus productores. Todo lo que he leído tiene que ver con lo que significa Rosalía culturalmente hablando, qué símbolo implica la conversión de Rosalía para una cultura europea en la que se están disputando entre las nuevas o modernas líneas de entender la cultura europea y las antiguas, entre un flamenco clásico y un reggaetón vulgar, digamos, ¿no? Entre una chica subida encima de un toro, que hace toda una alusión a la cultura del toro en España y en Europa, y lo que significa, por ejemplo, que se tome una foto con discos clásicos detrás y sus uñas súper largas. Hay mucho por donde cortar en este tema. Es como muy rico para movilizar, digamos, la crítica cultural en ese camino. Pero me llama la atención que en ninguno de los casos leía cuánto peso tiene el trabajo de Rosalía en sus productores, ¿no? Cuánto la están produciendo y cuánto es natural de ella. Creo que llega un punto en que es difícil ya pues reconocer por dónde va el artista originalmente hablando y por dónde va el personaje que se quiere armar para lograr pues el éxito que necesita frente a un público gigantesco, ¿no?
Entonces ahí como que ya me he perdido, como que no sé si vale la pena analizar musicalmente su propuesta, si está bien toda esta mezcla de sonidos y de sabores que presenta en el último disco. No sé si lo has escuchado o has tenido el chance de darle una Sí, sí. escuchadita o te has topado con ese disco, pero ese es un disco es realmente raro, ¿no? Canciones muy cortas, parece que todas están enlazadas, con ritmos que cambian todo el tiempo. Me vas a disculpar mi ignorancia en temas de terminología básica, pero es lo que uno siente desde afuera, ¿no? No, sí, claro que lo he escuchado y me parece muy interesante. Solo que está con un montón de productores haciendo un laburo ahí. Mm, mm. Y bueno, a mí me gustaba más el disco anterior, ¿no? Ah, el anterior, claro. Muchos dicen eso, sí, que era mejor el anterior. Pero, Bueno, pero este, cuando te metes, justamente como es un laburo de productor, está interesante. Es decir, meterse a las EQs, a las ecualizaciones de las cosas, a los instrumentos, a hurgarlos en la computadora, a la síntesis del sonido, a cortar, editar, más las ideas de ella y de los productores. Se ha hecho una cosa medio experimental, como Kendrick, como Lamar, o como, no sé, Kanye West, y esos que usan así millones de, de lo que te decía, ¿no? De un trabajo de un equipo de gente. O sea, creo que está diseñado para lo que va a ser, para ser una estrella, o ya lo es, una estrella mundial, nivel, para estar arriba en la pirámide, como te digo, que ya solo ha podido acceder por las razones que te digo también, más allá del talento que ella tiene, porque ella sí claro que sabe no lo cantar. negamos. No, ella sí sabe cantar y ella tiene que ver con, te voy a mandar cuando acabemos un link para que veas los créditos del Motomami, dices, o del anterior. Vas a Ajá, ver esta canción por canción, quién ha escrito, quién ha producido, te lo voy a mandar. Eh, genial. y no, es un trabajo recontra interesante, pero sigue siendo, digamos, dentro de la definición que te digo, ¿no? Es decir, hay una chica que a mí me parece, por decirte, muchas chicas me parece muy interesante, Lomelda o Madison Cunningham. A mí me encanta que toca ella y tres con su banda, o ella sola con guitarra, y ella compone todo y se produce y graba un disco que es una hermosura. Eh, pero no va a llegar nunca a ser así contra famosa, no va a entrar al mainstream. El mainstream ya tiene una reja con una fosa con dragones, tiburones y animales mitológicos en el que no se puede pasar, no se puede pasar porque si no tienes un grupo de productores que son una élite que están manejando todo. Eso es Claro. así. Y Rosalía ha podido acceder y por supuesto, hemos tenido también ya ejemplos como, bueno, no sé, otros, bueno, tampoco importa mucho, pero es decir, está bueno, igual lo latino urbano está igual tomando el mundo, que es interesante, Te voy a contar un pero chiste súper rápido. sí, No vamos a sí, hablar del chiste, ¿ya? Prohibido hablar del ya. chiste, pero te lo voy a contar para que quede ahí y la gente que nos está viendo se cae de risa. En algún momento charlábamos con un amigo sobre el proceso de Rosalía, con un amigo periodista, y yo le decía, ¿qué onda? ¿Ustedes han intentado hacer con un artículo que han publicado sobre el tema musical de Anabel Angus? Han intentado hacer lo mismo que están haciendo otros periodistas con Rosalía, ¿no? Hablar mal para que la gente lea y se acerque. Pero bueno, ahí lo dejamos No, no, no. como parte Ahora, de... ahora recibe tanto hate, me imagino que un poco te referías a eso también. Recibe Sí, tanto hate Rosalía de gente así tan conservadora y fundamental. Por ejemplo, claro, claro. bueno, yo igual el hate es algo que a mí me produce como, ya, creo que has visto algo, ¿no? Puteo, porque son gente, o sea, ¿quién puede estar allí Pero puteas normalmente a la antigua. detrás de una máscara, además, tirándote odio, ¿no? Y decir, o sea, ¿quién puede ser? Puede ser una persona feliz, exitosa, con laburo. No creo. Tienen una No, vida no, muy de no es cierto. mierda. Tienen una vida muy de Tienes mierda. que tener una vida de Sí, mierda sí, sí. y envidiar, ¿no? Entonces Sí, sí. es muy, oh, los haters,
La libertad de expresión hay que defenderla siempre, a pesar de que hay que comerse eso. De todas maneras, meto un paréntesis de tu primera intervención, que mira, me ha venido así ahorita, es decir, yo, porque me han dicho eso, yo no respondo a nadie que tira mierda a mi música, y ahí tengo, mientras más visible, más tienes, ¿no? Mm. Al que he respondido alguna vez y con el que me he enfrentado alguna vez, no es el enmascarado que dice, Grillo, tu música es una mierda, sino es el que se mete conmigo ya. Es decir, en el que me calumnia, el que no solo insulta y el que se hace la burla de mi trabajo, pero no, el que calumnia, el que insulta. A ese a veces le respondí. Al que pone en tu disco es una mierda, no, es su libertad de expresión. Eso lo tengo súper claro. Pero hay gente que pone, o que ya en sí se vuelve otra calumnia, ¿no? Es decir, el Grillo al que no le gusta su música lo insulta o lo agrede. Nunca. Eso también es una calumnia de qué, de otra calumnia, ¿no? Es decir, yo he respondido cuando un tipo se ha metido con mi familia, conmigo, es decir, las redes, que las redes tienen que estar, digamos, igual regidas por las leyes que tenemos en el código penal. Es decir, yo no puedo, yo puedo decirte tu programa es horrible, tú no sabes nada, no sé, igual mala onda que te lo diga públicamente. Pero lo que no puedo decirte es que vos has robado plata, ¿no? O que me digan, o decir a una persona, vos eres un violador por la red. Eso me lo tienes que demostrar. Yo me voy a querellar contra vos en un juzgado. Me tienes que demostrar que yo soy un violador o que yo he robado plata. O sea, nada, eso, cuidado, la libertad de expresión, para mí no es tan difícil por donde hay que ir y los límites que tiene. Claro, los límites que tiene son esos, digamos. Hay que tenerlos bien claros, sí, tienes toda la razón. Bueno, contanos, Grillo, ¿qué nuevos paisajes armónicos nos propones con Hermetismo? Bueno, ahora sí tengo el 2021 una conexión con algo y empezaron a fluir muchas canciones. Y yo había comentado recién que me hizo sentir muy feliz porque son cosas que hace muchos años no siento. Esa facilidad con la que me llegan, es como que te conectas con algo y empezaron a aparecer canciones y muchas. Entonces me hizo recuerdo cuando era, por supuesto, mucho más joven, la época de mis discos, digamos, más queridos. Me acuerdo de Pesanello, de la Maceloide, de Luye, donde las canciones me salían, fluían. Entonces, a esta edad y de tantos años de extrañar eso, que el 2021 he sentido eso. Entonces, he escrito muchas canciones, no solo las 9 que están en este álbum. Esas 9 las he elegido y ahora, dependiendo cómo vaya la gira, porque se necesita plata para editar, es muy posible que este año saque un segundo álbum de las otras canciones, las que quedaron fuera. Qué bien. Pero porque están buenas, pero no tienen esta misma onda, ¿no? Son un poco más oscuras. Entonces ahí enlazo con lo que me preguntaste. Es decir, lo bueno es que he podido hacer un álbum desde el confinamiento y desde el encierro y desde mi hermetismo, el hermetismo que significaba simbólicamente el estar encerrado y no ver a nadie, no hablar casi con nadie. Al principio teníamos con Zoom, con los amigos, y después te cansas de no, o sea, no es lo mismo que darse un abrazo, que reír juntos, no es lo mismo, pero bueno. Pero he podido elaborar un grupo de canciones que no es un bajonazo, eso estoy aclarando. Y la gente que ya ha escuchado el álbum ve que el álbum está prendido, está con mucha luz, por supuesto está hablando del confinamiento, pero está hablando de la salida, es decir, estoy saliendo de esto y estoy feliz de salir. Estoy feliz de ver otra vez a mis amigos, de darte un abrazo, de poder conversar, de poder otra vez almorzar, cenar con mis amigos y de poder salir a tocar, por supuesto. Pero básicamente la onda del disco va por ahí. Y la paleta de colores principal, que es la que más me interesa, digamos, que no son las palabras y los textos, sino los sonidos, he diseñado un disco
que también me parece que está interesante y es algo nuevo. Yo había presentado este disco en las redes, tal vez leíste como, están con nuevos colores, puse, escúchenlo. La verdad, la paleta nueva está interesante. Primero, el hecho de definir una paleta que los jóvenes y yo mismo cuando era joven no entendía, como cualquier cosa, como una analogía de otras artes también. Es decir, mi paleta está hecha con... he dejado mis guitarras muy al fondo y he hecho arreglos y orquestación con los instrumentos mucho más notorios que en otros álbumes. También me fui a estudiar a Buenos Aires eso y a terminar también orquestación y arreglos. Entonces está bueno adaptarlo. Yo en el disco del 2017 había hecho mucho arreglo en voces. Hay 4 o 5 voces como arreglo. Y creo que la gente ni se ha dado cuenta. Igual el álbum es muy denso, pero ese álbum me gusta. El que no me gusta es el 2019. En cambio, en este disco está la voz, es una sola melodía, pero hay mucha arreglo, hay orquestación, hay contramelodía. Entonces es mi disco más arreglado y orquestado de mi vida y estoy contento con eso porque he tirado la guitarra atrás y adelante están la melo, la contramelo y los arreglos, ¿no? Después como formato, el disco tiene referencias al pop, pero con referencias de finales 70 y principios de los 80 en sonido, así que hay un revival, digamos, de cosas que me gustaban cuando era adolescente y ese es el sonido del álbum y estoy feliz, veremos. Quizás en un año te digo, está horrible mi disco. Que no te gusta. Que ya no me gusta. Genial, hay una mezcla muy interesante entre lo que te gusta de épocas anteriores, entre lo que has estudiado un poco quizás con ese halo más moderno y al mismo tiempo enlazado con ese proceso que has vivido, que hemos vivido de encerramiento. Bueno, pues me parece que va a ir bien, capaz que te pidan más canciones del álbum nuevo que las antiguas en los conciertos, pero bueno, ya quedará de tu parte el poder estar listo para responderle a tu público en estos 10 espectáculos y al equipo que te acompaña, porque tengo entendido que es una manada lo que se va a ir de viaje, 10 personas más o menos, ¿no? Así es. Tengo un equipo muy lindo que ya lo hemos ido trabajando hace muchos años. Es decir, somos un sexteto en vivo, con músicos, eh, más 4 personas que son mi jefe de escenario, mi sonidista, el Andrés, luces, el Joe, y mi visualista. Es decir, hay todo es un lugar para expresar, ¿no? Es decir, las luces, los visuales, el sonido, la música. Es decir, todo es parte de algo que estás llevando, ¿no? De gira. Entonces somos un equipo bien grande, más hay cosas que son grandes y llevamos y giramos por todo el país, ¿no? Entonces son 7 ciudades y mi super banda que tengo que nombrarla, que es el Ramón, son los más capos, Ramón Rocha en guitarra, Inti Medina en el bajo y Mauri Cardona en batería, que son mi sector Cochabamba. Luego Mayra González, que ya está conmigo. Sector Santa Cruz. Que está en Santa Cruz. Dejó de cantar en la gira del 18 y 17 porque estaba en un programa de televisión. Pero ahora Estaba de jurado la Mayrita. Sí, ahora vuelve a la banda y a la gira y estoy muy feliz. Además está a punto de sacar su tema, que después va a ser un EP. Y me falta Yever, pero pianista tremendo, que ese sí está aquí en La Paz conmigo, así que es muy lindo tener una banda así, tan pro, pero la tengo en 3 ciudades, ¿no? Es decir, yo estoy viajando a Cochabamba a ensayar y es todo un problema, ¿no? Es un problema financiero y es un problema en general, ¿no? De logística, que los ensayos son en Cochabamba y son menos ensayos y hay que ir y volver, ¿no? Bueno, pero también estás apelando a la experiencia de cada uno de los músicos con los que estás trabajando, que no son músicos improvisados, que ya tienen muchísima experiencia. Yo creo que el más joven es el Ever, ¿no? Sí. El más joven es el Ever, que debe haberte visto 25. de chiquito, ¿no? Así, y ahora tocar contigo debe ser así como, ¡pah! No, sí, algunos de ellos que no son son un poco mayores que Lever, pero los otros 3
son del mismo curso de colegio, del mismo colegio, pero del mismo curso, del Laredo, ¿no? Y me cuentan pero cuando eran muy chiquitos en primaria y después en el colegio que escuchaban, pues, Grillo Villegas y ponían, y es gracioso porque, ¿no? Yo los jodo, ahora estás tocando conmigo, así que toca bien. No, pero es muy lindo tenerlos porque son súper capos. La verdad yo los vi ya en Buenos Aires, ya los conocí. Los tres estudiaron, se fueron a estudiar música a Buenos Aires y yo cuando me fui, ya entre bolivianos ahí, tú sabes, nos juntamos, etcétera, y nada, ahí los conocí a los tres, así que en realidad los vengo, cuando ya se vinieron de Buenos Aires, ya, era obvio que toquen conmigo. Qué bien, Grillo. Me alegro un montón que regreses a los escenarios, me alegro un montón que te hayas cuidado durante toda esta época difícil, porque sabemos que podía tocarle a cualquiera pues el pasar al otro lado del charco y por supuesto a tu público que seguramente te está viendo, te está siguiendo, está acompañándote en la compra de las entradas. Vamos a resaltar fechas de presentación en cada una de estas ciudades y un poco también pues el cómo acceder a la venta, a la compra de las entradas en realidad para que ya puedan pues irte apoyando en ese sentido y separar sus espacios en caso de que quieran estar ahí presencialmente para verte en escenario. Gracias. Así te digo, mira, lo más rápido que pueda. Empieza la gira el 29 de mayo, Oruro, Multiteatro. Las entradas, creo que esta semana ya me dicen que empiezan, las vende ahí en Latitud, que es un bar. Luego venimos a La Paz, 3 y 4 de junio en el Teatro Municipal, entradas en Superticket. Entren a ver, ya está más del 80% para los 2 días vendido. Pucha, ya no hay mucho tiempo. Apúrense, porque además tenemos que agotar eso, ¿no? No falta mucho, pero saben que soy un engreído y necesito agotar eso. Luego nos vamos 17 y 18 de junio al Teatro Laredo en Cochabamba. Una tristeza que el Teatro Achá no esté. Y parece que da para otra charla entera de los espacios culturales, lo que han hecho con su mal mantenimiento y lo que han hecho. Teatro hermoso, Sí, la Achá. Bueno, pero estamos en el Laredo, donde han estudiado estos tres que están conmigo. Luego nos vamos el 9 de julio a Santa Cruz, Teatro CBA, 22 de julio Potosí, Teatro Cuarto Centenario, 23 de julio Sucre, Teatro Gran Mariscal, y cerramos el 19 de agosto en Tarija, en el Teatro de la Cultura, ahí en la Casa Dorada. Las entradas por el momento, hoy, solo para La Paz en Superticket, y desde la próxima semana ya abrimos Cochabamba y Santa Cruz en Superticket. Las otras ciudades, por un tema de la misma empresa que no está trabajando, se venderán por otros métodos que ya vamos a anunciar. Genial. Súper, qué bueno, Grillo, me alegra un montón. Bueno, yo no quiero decir que son solamente esas ciudades, porque probablemente en el camino aparezcan otros espacios que quieran jalarte para que también te presentes ahí. Y bueno, la verdad es que uno nunca descarta esas buenas noticias, el hecho de poder tener a los artistas en escenario más tiempo del que está programado. Y te agradezco un montón el haber estado aquí con nosotros, el habernos dado unos minutos, el confiar en nuestro trabajo para estar acá, para charlar, para desahogarte, para hablar sobre tu proceso creativo. Y pues acá nos tienes, como siempre, para seguir acompañando esta carrera que sin duda alguna, si bien han pasado unos 32 años más o menos, seguramente vendrán unos 30 más y que así sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara, y agradezco tu trabajo y te sigo hace muchos años y es muy lindo que me invites. Así que mandamos un abrazo a toda la gente que te sigue y un abrazo a todos en general. Así que muchas gracias. Ya nos vemos en 4 semanas. Pero. Así es, ya queda muy poco. Muchísimas gracias. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado durante este tiempito conversando con Grillo Villegas y les recordamos que toda la información sobre la venta de las entradas y sobre los cambios que van a ver en el camino la pueden encontrar a través de su página de Facebook y nosotros igual estaremos compartiendo a través de nuestra fanpage. Gracias por la compañía y hasta la próxima.